Esto es Comunicación 5.0. Ante el tsunami desinformativo, razón abierta y sentido crítico en la comunicación. En esta emisión de Comunicación 5.0 nos acompaña una académica y profesional que ha logrado tender puentes entre la práctica en los medios y la reflexión crítica sobre la comunicación, la doctora Oneivis Torres Figueroa. Inició su formación en Cuba, donde obtuvo la licenciatura en Comunicación Social por la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas y tiene maestría en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de La Habana. Es doctora en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, con estancia postdoctoral en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente es profesora e investigadora de tiempo completo en la UAM Xochimilco. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha trabajado por más de 9 años en la televisión como locutora, guionista y productora. Y hoy suma una sólida carrera en la docencia y la investigación. Es autora del libro El Poder del Lenguaje en la Televisión Pública, publicado por la Universidad Iberoamericana en 2024 y distinguido con premio de publicación de tesis doctoral. Sus líneas de investigación abarcan la ontología de lo social, la pragmática del lenguaje en medios, la ética pública y los derechos humanos. Una voz consolidada que reflexiona sobre el papel de la comunicación en la vida social, los medios públicos y el lenguaje. No te lo puedes perder. Estamos en Comunicación 5.0 y hoy nos acompaña en la cabina Oneivis Torres Figueroa. Bienvenida. Hola, Josu. Muchas gracias. Encantada de poder estar aquí. A ver, eres doctora en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, estudiaste Ciencias de la Comunicación en la Universidad de La Habana y licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Marta Abreu y eres miembro a nivel candidata para entrar al SNI. Así, ¿no? Bueno, nivel candidato es el primer paso. Nivel, digamos que ya estoy dentro. Ya estás en el SNI. Sí. Ok. Platícanos, ¿qué te interesó de la comunicación? Viviendo en La Habana, de pronto dijiste, me interesa la comunicación. ¿Qué fue? Siempre me interesó la comunicación mucho antes de la licenciatura. Uh-huh. En efecto, yo estudié en la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, Comunicación Social. Okay. Y en realidad para la maestría me fui a la Universidad de La Habana, cosa siempre difícil, porque ciertamente vivir en el interior del país y tener que irte a la capital a estudiar siempre es complejo, ¿no? Uh-huh. Pero yo en realidad soy del centro de la isla, o sea, soy de origen cubano, cienfueguera, y viví gran parte de mis años allá en la isla, en Santa Clara, Villa Clara, en el centro. Y la comunicación siempre fue para mí un lugar, digamos, donde encontrarme con algunas de las cosas que desde pequeña me gustaron hacer, que tenía que ver mucho precisamente con la comunicación en el sentido de las relaciones interpersonales, pero también de las relaciones que uno podría establecer a nivel masivo, como lo puede ser en la comunicación mediática. O sea, siempre para mí la comunicación tenía un papel protagónico por lo que yo podría ver y hacer en los medios de comunicación, aunque debo confesarte que contrario a muchos de mis colegas, me gustaban mucho también las ciencias exactas. Me encantaban las matemáticas, Josu, ¿puedes creerlo? Muy bien. Es que luego cuando entro a la universidad muchos me dicen y muchas, yo me alejo de todo lo que tenga que ver con las matemáticas y me refugio en la comunicación. No es el caso. Digamos que toda mi etapa estudiantil disfruté mucho las ciencias exactas, pero siempre me vi como profesional en las humanidades y las ciencias sociales, ¿no? Eso puede ser un poco paradójico, pero no tanto. No, estoy de acuerdo. Porque en realidad en comunicación, y si lo vemos sobre todo en el contexto de estas tecnologías que hoy están rodeándonos todo el tiempo, digamos que las matemáticas podría considerarse como una de las ciencias madres de la comunicación y particularmente la cibernética, que hoy día sigue siendo, algo que dirige nuestros comportamientos. Y los dirige precisamente porque, cibernética, en griego kibernetes, tiene que ver con ese timonel que nos da una dirección. Gracias a Norbert Wiener, padre, ¿no?, de la cibernética, es que Shannon y Weber propusieron el
modelo matemático de la información y la comunicación que hasta hoy seguimos estudiando. Y hoy, gracias a eso, también podemos tener esta entrevista por este medio. Claro, así es. Oye, me gusta muchísimo lo que dices y le vamos a ir dando cuerda, pero me voy a ir 2 pasos atrás porque dijiste algo que me llamó mucho la atención. Dijiste, la comunicación es un lugar. No, aquí tenemos a un doctor en filosofía y comunicación, Rogelio del Prado, y él habla de la comunicación como una casa en común, ¿no? Platícame, ¿por qué usaste esa palabra, es la comunicación como un lugar? Yo creo que siempre debemos pensarnos dentro de un espacio que además de que podamos ser capaces de aprovechar nuestras habilidades, nuestras competencias, un espacio en el que también nos haga sentir cómodos, cómodas, que nos haga sentir en comunidad con otras personas que también puedan, digamos, disfrutar de lo mismo, y en este caso de la pasión por la comunicación. Yo he dedicado toda mi vida profesional a la comunicación, desde los estudios de licenciatura, maestría y doctorado, pero incluso en la práctica en medios. Entonces, digamos que aunque es un horizonte muy grande de posibilidades profesionales, se circunscribe a la comunicación. Y el hecho de hacer comunidad dentro de esto mismo nos habla de que la comunicación permite eso. O sea, la meta del lenguaje es la comunicación, no es pura conectividad, pasa por un entendimiento mutuo y poder llegar entonces a la comunicación. Hacer comunidad a través de la comunicación permite pensarlo como un lugar. Y un lugar donde podemos sentirnos cómodos, donde podemos sentirnos cómodas y hacer sentir cómodos al resto de las personas. Exactamente. Sí, y es esa parte, es un espacio de convivencia, la comunicación. Porque si no hay esa comunicación en el nivel o con la estructura que sea, pues no existe el espacio de convivencia. Y a final de cuentas los seres humanos somos seres completamente de grupos, somos seres sociales, ¿no? Entonces está todo como junto con pegado. Ahora, si retomamos el tema de las matemáticas, me gusta muchísimo lo que comentas porque es evidente que en estos tiempos, cada vez más, la no comprensión de la comunicación con las matemáticas, y en este caso la cibernética, es no entender nada, ¿no? O sea, yo no quiero ser tan absoluta así porque muchos colegas y colegas me van a anular. Me parece el chiste de ser polémico. ¿Por qué lo digo? Porque cuando hablamos de comunicación, y sí, Shannon y Weaver, ¿no? El emisor, el receptor, el mensaje, el ruido, y todo eso está muy bien. De hecho, esa es la teoría que yo utilizo para entender y explicar la comunicación, ¿no? Entonces ya sabes, la estiras o la aprietas. Pero hoy en día, si hablas de audiencias, son volúmenes de audiencias. Y si hablas de impacto en esas audiencias, pues es cuánto o de qué manera impactaste. Entonces siempre hay preguntas que están buscando esta parte cuantitativa. Y la forma en que nosotros podemos comprender las cosas es cuánto del mensaje logramos que se entendiera y cuánto no. Y entonces entramos al mundo de las fracciones. Yo siempre lo he entendido así. Yo me tuve que ir haciendo fuerte en las matemáticas, igual estudié comunicación, no por huirles a las mates, pero tampoco era muy amigo de las matemáticas. Así pasa. Pero luego hice el MBA y por mi perfil que fui tomando en el mundo de los negocios, me tuve que hacer amigo de las matemáticas y sobre todo las financieras y las de negocios, porque mi enemigo siempre dentro de las empresas, enemigos, no lo digo con cariño, era el área de finanzas. Yo era director de ventas y el área de finanzas pues me hacía preguntas y me decía cosas donde yo tenía que responderles desde su lenguaje. Claro, tienes que comprenderlo. Yo tenía que entender los códigos con los que ellos me miraban para que entonces yo les podría responder con sus propios códigos. Cuando aprendí eso, que fue cuando hice el MBA aquí en la Anáhuac, cuando logré decodificar a los financieros, me encontré por lo menos trabajando con aliados. No con gente que no estuviera bombardeando, ¿no? Claro. O si me bombardeaban, les podía decir, pues sí tienes razón, o no la tienes. Pero decodifiqué su lenguaje.
Exactamente. El tema de la codificación y decodificación viene efectivamente de las matemáticas y bueno, de estos códigos binarios y de la cibernética. O sea, Alan Turing con la primera computadora. La comunicación no puede ser solo eso y quienes lo estudiamos sabemos que no puede ser solo un proceso de codificar y descodificar, porque entonces sí estamos dando el protagonismo a las máquinas y no precisamente a los seres humanos como seres sociales, como en algún momento lo decías. Digamos que en la comunicación intervienen otros procesos que tienen que ver incluso con la manera de mostrar, o sea, ostender y también de inferir. Entonces, hablar de códigos nada más implicaría pensar que personas con las que no compartes códigos sería imposible la comunicación. Y eso no es así. La comunicación la tendríamos que ver siempre como un comportamiento humano que es complejo, que es deliberado. Y por supuesto, la comunicación que estudiamos tiene que ver con esta manera intencional de hacer llegar un mensaje a una o más personas, por supuesto. Y la manera de hacer llegar esos mensajes siempre tendrá que ser intencional. Es lo que estudiamos, ya sea dentro de la comunicación política, la comunicación pública de la ciencia, porque tendríamos que buscar la manera intencional de hacer llegar lo que queremos y siempre con un énfasis en encontrar el modo de lograr los efectos deseados, ¿no? Interesante. Y ahora usaste otro concepto, vamos a darle una vuelta. La comunicación intencional. Yo a veces he dado algunos cursos de comunicación y liderazgo, por ejemplo, en empresas. Y yo les digo, ojo, todo el tiempo estamos comunicando. O sea, es materialmente imposible no comunicar como personas, ¿no? Hasta cuando estás dormido estás mandando un mensaje, ¿no? No me molesten, no estoy muy cansado. Pero este tema de la intención, o sea, cuando tú trabajas en una empresa, y estoy metiéndome en un círculo muy chiquitín, que es el de una persona que trabaja en una empresa, y tú no tienes intención en tu comunicación, o no te estás dando cuenta, o no tienes control de lo que estás comunicando, pues es peligrosísimo. Yo les digo, más les vale que se aseguren de que toda su comunicación sea intencionada. Claro. Porque si te mendes, si no te das cuenta de lo que realmente estás comunicando, estás en un problema importante. Es que ahora que hablas de este gremio, te refieres a las empresas y podríamos pensarlo en términos de la comunicación organizacional. Eso. O sea, entendiendo a la organización como el concepto más macro que puede incluir, por supuesto, el sector empresarial. Y es así, la gestión de la imagen en toda organización, incluyendo las empresas de manera explícita, siempre será intencional. Hay un modo del que nos vemos, o sea, hay una imagen, digamos, que tiene que ver con el cómo nos vemos en una determinada organización y hay una imagen que queremos dar, o sea, es una imagen intencional, es el cómo quiero que me vean. Y hay una imagen que finalmente tiene que ver con el cómo me ven. Exacto. Que es la imagen pública. Justo Villafañe, un teórico en estos rubros, un poco nos decía, hablaremos de imagen positiva, ojo, nunca buena o mala. Imagen positiva en el sentido en el que haya más cercanía entre ese cómo quiero que me vean y cómo finalmente me ven las personas, ¿no? Y en ese sentido, digamos, toda la gestión de la imagen corporativa, organizacional y de cualquier empresa es intencional, porque es un cómo quiero que me vean. Y por supuesto, todo lo que estás intentando desde la comunicación interna hasta la comunicación externa pasa por una planeación de comunicación y por supuesto que tiene un papel fundamental en el mix de marketing de cualquier empresa. De acuerdo. Y ahora, antes a lo mejor, antes me refiero a hace 20 años, en las organizaciones, pero hablando de, vamos a hablar de políticas y empresas, ¿no? La comunicación siempre ha sido muy importante y se podía segmentar muy bien entre la comunicación, digamos, hacia los inversionistas, la comunicación de relaciones públicas, la comunicación publicitaria. Y hoy todo eso se está como intercalando, ¿no? Ya la diferencia entre marketing y PR y comunicación institucional, pues ya se ha cerrado mucho. Y entonces, estas organizaciones que hoy siguen manejando la comunicación, a lo mejor de una manera, vamos a llamarle antigua, pues también están confrontados un problema precisamente por esto, porque la percepción que se puede tener del público, puede haber mucha distancia contra lo que ellos pretenden. Podríamos decirlo, si tienes razón, las fronteras se han desdibujado un poco. Eso.
al propio tiempo que la comunicación, como casi todas las disciplinas científicas, ha pasado por un proceso de especialización muy fuerte. Uh-huh. Y sí, tenemos el mercadólogo, el publicista, pero el comunicador, o sea, el gestor, ¿no?, de la imagen, pero además el de relaciones públicas. Y me ha pasado porque en algunas ocasiones como docente, el explicitar exactamente dónde termina y dónde empiezan las funciones de estas personas a cargo es complicado. Uh-huh. Pero al mismo tiempo nos habla de que aún cuando se ha especializado tanto y esto se ha fragmentado en términos de puestos de profesionistas en este tipo de organizaciones, la comunicación tiene que verse y tiene que ejecutarse, o sea, tiene que planearse y ejecutarse de una manera holística, uh-huh, sinérgica. Ajá. Un publicista no puede trabajar o sea, alejado, ¿no?, de lo que pueda pensar el mercadólogo, y tampoco puede estar alejado de quien se encarga de las relaciones públicas, y así sucesivamente. Esta manera sinérgica y holística de entender la comunicación es lo que podría hasta cierto punto estar dando alguna luz de que no vale tanto la pena separar este tipo de funciones. De acuerdísimo. Yo cuando estuve en medios, a mí todavía me tocó vivir esa batalla, ¿no?, porque en medios impresos, entre el área de relaciones públicas y el área de ventas, en donde en las revistas, digamos, femeninas, el área de relaciones públicas, las personas que estaban en esa área recibían una invitación de una marca de lujo para ir a un evento a Roma, y llegaban y publicaban la nota. Y entonces, posiblemente que en comercial, pues perdemos en ese mes la página pagada por esa marca. Exactamente. Y entonces es ahí donde hay un conflicto, digamos, funcional, ¿no?, de las áreas de comunicación, en donde se convierten en verdaderas batallas. Y yo creo, por lo que yo percibí y viví en esos tiempos, sí hay una ruptura en la estructura comunicativa de la marca cuando sucede eso. Claro, sobre todo cuando no hay un acuerdo entre qué es lo que te toca, qué es lo que no te toca, pero al final de cuentas de la necesidad de que pueda ser transversal a todas las decisiones y las acciones que se lleven a cabo. Exacto. Por eso siempre decimos, los que somos comunicólogos, que la comunicación no puede depender de ningún otro lugar que no sea de la dirección general o del CEO, ¿no? Uh-huh. Hablando en estos términos, ¿no? O sea, la empresa o la organización como un ente comunicativo. Ciertamente. Hay una nomenclatura que yo creo que ahora ya, la verdad, está un poco obsoleta, pero si bien no tendría yo, digamos, el afán de promover que se rescate, sí valdría mucho la pena revisitar este tipo de cuestiones que, aunque parecieran obsoletas, yo creo que pueden estar vigentes, sobre todo en este tipo de momentos críticos, ¿no?, donde las rupturas se pueden dar. Y tiene que ver con una propuesta que en algún momento estos autores españoles, ya te mencioné Justo Villafañe, pero estaba Joan Costa también, por ejemplo, hacían alusión a una dirección de comunicación y por lo tanto un director de comunicación, uh-huh, que jerárquicamente, pues en la estructura del organigrama de una empresa tendría que ser prácticamente ahí la mano derecha de ese director. Así es. O de ese CEO. Y por supuesto que las decisiones en torno a la dirección de comunicación tendrían que ser ramificadas a cada uno de los departamentos de toda organización, pero guiados con algo tan elemental como un manual de estilo que pudiera ser uniforme, homogéneo para todas las comunicaciones de la empresa, y por supuesto que hubiera incluso un entrenamiento para los portavoces. Claro. En esa empresa, y todo eso tendría que ser dirigido por la dirección de comunicación, por supuesto con el respaldo de la dirección general. Sí. Así es. Totalmente de acuerdo. Y eso me lleva entonces, por supuesto, a la importancia que tiene y el papel que tiene el lenguaje en la comunicación. Yosu, damos por sentado el lenguaje en la comunicación y muy pocas veces explicitamos qué cosa es y realmente cuál es la función que tiene el lenguaje en los procesos de comunicación. En todos los ámbitos, uh-huh, en los medios, en el sector empresarial, en la comunicación interpersonal cotidiana, día a día, en los sectores académicos, que también tienen sus particularidades, ¿no?, que lo hacen especial y que por supuesto lo hacen atractivo porque pasan, por supuesto, por la investigación, pero al mismo tiempo por la formación de personas que estarán a cargo de
pues buscar la mejor manera de hacer valer las diferentes dimensiones que puede tener el lenguaje en los diferentes procesos de comunicación. Antes comentabas ahora del lenguaje, pero como ese nos va a requerir tiempo, nos va a exigir un buen espacio, quiero nada más hacerte una pregunta que no hay un buen momento para hacerla, pero la comunicación es brutalmente compleja, ¿no? Como un objeto de estudio, porque yo aquí muchas veces decimos, a ver, cuando alguien se quiere convertir en atleta de alto rendimiento, una de las primeras cosas que le enseñan a hacer es a respirar, ¿no? Y todos dicen, ¿cómo? ¿Por qué? Pues sí, naces respirando, pues sí, pero cuando ya te vas a convertir en un atleta de alto rendimiento, cada especialidad pues requiere de una respiración específica. Así es. Lo mismo pasa con la comunicación. La comunicación, todos nacemos comunicando, emitiendo y entendiendo comunicación, pero conforme vas avanzando y si te vas metiendo en estos, cada vez es más compleja. ¿Por qué es tan compleja la comunicación? Hacia un nivel muy genérico, ¿no? Es una pregunta infinita, no tiene una respuesta exacta. No pretendo darte la respuesta exacta. No, pero mientras te oía hace rato, yo decía, a ver, sí voy a hacer la pregunta. ¿Por qué es tan compleja la comunicación? ¿Por qué nos cuesta tanto en las empresas darles el peso que se merece y como personas darles el peso que se merece? Y muchas veces cuando te preguntan, ¿qué vas a estudiar? Comunicación. ¿Por? O sea, no es ingeniería el doctor, sino por... ¿Y qué vas a hacer si estudias comunicación? Claro, y los que lo entendemos se nos sale el corazón de decir, no, espérate, esto es lo más importante que hay. No, el hecho de estar explicando a todos por qué y qué es lo que voy a hacer cuando estudio comunicación, ¿no? Sí. Mira, yo hace un rato te decía, entender la comunicación como un comportamiento humano complejo, que es deliberado y voluntarioso, es el principio para desterrar un poco en un nivel universitario, como el que estudiaste tú, como el que estudié yo, otras personas que quizás nos están escuchando, estudiantes de aquí, por supuesto de la Anáhuac, etc. Significa ya no tener en cuenta la comunicación como ese proceso que quizás desde nuestras escuelas primarias, nuestra maestra nos decía comunicar, pues es alguien que manda un mensaje a otra persona, ¿no? Un emisor manda un mensaje a un receptor. Hoy ya no podemos estar hablando solo de eso, ¿no? Porque tenemos que entenderlo efectivamente como que la complejidad parte del propio hecho de que no existe un solo objeto de estudio dentro de la comunicación. Y por eso también la discusión en torno a considerarla como una ciencia o no, porque no existe un único objeto de estudio, o por lo menos no hay objetos de estudio que sean absolutamente particulares de la comunicación, porque pasan por la psicología y es evidente. Sí. El esquema ese de emisor, mensaje, receptor viene del conductismo, o sea, de la psicología conductista, donde una acción, una reacción, y desde ahí hemos entendido a la comunicación como la posibilidad de manipular a ultranza a alguien con la idea esta de la aguja hipodérmica, o sea, te pico y reaccionas de una determinada manera. Y después, digamos, se ha recorrido el estudio de la comunicación a entender que hay otras cuestiones que hacen que los efectos sean limitados. Hay una corriente con ese nombre. Estos estudios empíricos sobre el terreno empezaron a decirnos que también hay variables psicodemográficas que también influyen en la manera en la que las personas pueden captar ese mensaje. Pero ciertamente lo que ha primado es una perspectiva desde la emisión, o sea, desde el emisor. Sí. Y por supuesto buscando siempre un efecto deseado de la parte de quien emite esos mensajes. Y eso se extrapola a cualquier ámbito dentro de la comunicación, la organizacional a la que te referías, pero también por supuesto en un salón de clase con estudiantes, en una reunión con colegas, en un congreso, ¿no? Cuando intentamos intercambiar con colegas, siempre hay una perspectiva desde el emisor que intenta controlar el efecto que quieres lograr en esa persona. Y esa es la comunicación que estudiamos y es muy compleja porque efectivamente quieres hacer valer lo que quieres lograr, o sea, esperas una determinada respuesta, pero que pasa por un conjunto de circunstancias que concurren inevitablemente en una relación básica de hablante-oyente en todos los niveles posibles de la comunicación y masivamente también, o sea, y grupalmente,
Y entonces, cuando esperamos una respuesta del lado de allá, y entonces en muchas ocasiones no tenemos la capacidad de evaluar qué tanto he logrado esa respuesta esperada, pareciera siempre que queda como un proceso que es inconcluso. Claro, que hay momentos, por ejemplo, como en la publicidad, donde hay recursos que hay que justificar alrededor de una campaña y tienes que mostrar los resultados que pudo haber tenido una determinada estrategia publicitaria con un público meta, ¿no?, al que dirigiste estos mensajes. Y entonces hay mucho más cuidado del tipo de lenguaje que vas a utilizar para lograr ese efecto deseado. Pero hay otros ámbitos en los que se ha rezagado la manera de entender de qué manera configurar esas intenciones comunicativas para que puedas lograr una respuesta esperada. Y lo digo en el ámbito de los medios en general. La investigación doctoral que desarrollé en la Universidad Iberoamericana, que al inicio lo presentabas así, tuvo que ver con una expectativa que yo tenía desde que trabajaba en la televisión cubana, por entender como locutora, como productora, como guionista, de qué manera podría lograr yo algo en una teleaudiencia determinada. Okay. Y eso muchas veces en locución, cuando nos dan los cursos de técnicas de locución, nos dicen cómo proyectar, cómo modular, de qué manera usar verbos performativos o realizativos. Claro que estas palabras te las estoy diciendo yo ahora, pero cuando estudié locución hace 10 años más o menos, no estaban. ¿Qué me las dio? La filosofía analítica del lenguaje. Me fui en el doctorado a estudiar filosofía analítica del lenguaje para intentar aplicar a los medios de comunicación de qué manera se configuran las intenciones comunicativas. Es algo tan sencillo, Joshua, como que yo redacto un guión y un conjunto de preguntas para una entrevista, pero no tengo en cuenta que el lenguaje se conforma, la unidad mínima de la comunicación lingüística se conforma por algo que se llama actos de habla. Y hay diferentes actos de habla que están en correspondencia con lo que yo quiero esperar de esas audiencias. El tipo de acto de habla que más utilizamos, así comúnmente, mira, es el que más hemos utilizado tú y yo ahora aquí en esta entrevista, son los actos de habla asertivos o constatativos. Okay. Esos los usamos para describir, para caracterizar. Representamos cosas, representamos un estado de cosas, dirían los filósofos analíticos más propiamente. Y esos son los tipos de actos de habla que conforman el primer nivel de cualquier tipo de comunicación, que la hace muy compleja, como tú me decías. ¿Por qué? Porque damos muchísima información a veces y en eso nos quedamos. O sea, no está mal informar. Está bien que estemos constantemente intentando representar estados de cosas sobre muchísimas. Pero la comunicación no es solo informar. La comunicación, valiéndose de la emisión de otros tipos de actos de habla, como los directivos, por ejemplo, que son consejos, órdenes, exhortaciones, etc. Los compromisorios, que son las promesas, juramentos, algo que nos comprometa. Los expresivos y los de declaración, que es un nivel dentro de la comunicación lingüística más complejo, y en ese me detengo en un rato, pero en la medida en la que trascendemos de lo informativo y somos capaces de emplear actos de habla que interpelen a las personas que nos escuchan, o sea, esos oyentes, entonces podríamos estar de verdad explorando y potenciando la función principal que tiene el lenguaje, que es una función constitutiva. ¿Qué quiere decir que es una función constitutiva? Que podemos hacer cosas con palabras. Joshua. Sí. Y esto no lo dice Oneiris Torres hoy, eso lo dijo John Austin hace muchísimos años, cuando uno de sus alumnos, John Searle, discípulo en aquel momento, al momento en el que muere su maestro joven, consolida en una obra que salió publicada a finales de los 60, principios de los 70, que se llama Teoría de Actos de Habla. Pero ya todo esto de los realizativos y performativos, Austin lo había declarado diciendo que efectivamente decimos cosas, pero en el momento que decimos cosas también hacemos. Yo te puedo decir ahora mismo, escribe esta oración, ahí en tus notas que tomas y te veo muy diligentemente. Escribe tal oración. Y yo estoy diciendo, escribe tal oración. Ajá. Pero en el momento que digo eso, estoy haciendo también algo. Estoy dando una orden. Una instrucción, sí. Una instrucción. Uh-huh. Entonces ya estoy haciendo algo. Entonces eso es ver la comunicación aparejada a la acción, a la posibilidad de hacer cosas. Pero es por el lenguaje.
por mecanismos lingüísticos formales que empleamos todo el tiempo a lo largo de nuestra vida. Entonces este autor, John Searle, que fue mi autor de cabecera en la tesis doctoral y continúa esa línea de investigación, nos llevó a pensar en una dimensión pragmática del lenguaje que está asociada, claro, a la sintaxis, a la gramática, por supuesto, pero que pondera la pragmática en el sentido de que el lenguaje es lo que hacemos, para qué lo usamos. Entonces no hay un único lenguaje y no hay una única manera de decir las cosas, sino que somos capaces de hacer en el momento en el que las decimos. Y un poco lo que yo intento proponer en mi línea de investigación, que continúo ahora en la Universidad Autónoma Metropolitana, donde soy profesora investigadora de tiempo completo e indeterminado, en Educación y Comunicación, que es el departamento donde estoy adscrita, pues intentamos todo el tiempo, desde mi área de investigación, y con esta línea propiamente, contrastar una manera de analizar cómo se configuran intenciones comunicativas en medios. Porque comúnmente lo que hacemos es pensar en un guión que constantemente esté informando a las personas, pero pareciera que las personas tienen que suponer lo que tendrían que hacer con la información que le damos. Y no trascendemos de estar constantemente informándoles sobre un estado de cosas sobre la política, sobre el medio ambiente, sobre la educación, sobre un tema de seguridad, sobre un tema de sanidad, etc. Y no les decimos en realidad qué pueden hacer con lo que le decimos, para que sean capaces de tomar sus propias decisiones y adaptarlas también a sus propias circunstancias, porque los contextos son diversos también. Y la comunicación masiva debe pensar que todas las comunidades no pueden hacer lo mismo con la información que le brindamos. Por lo tanto, tiene que tener esa posibilidad de, discriminarla en función de las posibilidades de cada quien. Cuando hacemos un programa y después vamos a hacer un estudio de recepción, hay un paso intermedio que falta. ¿Cuál es el paso intermedio que falta? Preparamos un guión, invitamos a alguien para charlar, platicar a gusto, etc. Es un genial tema, hacemos una gestión temática, todo, y decimos, ¿y para qué? ¿Para qué es tal programa? ¿Para qué es tal contenido? Esas son las intenciones de comunicación de las que a veces carecen algunos medios de comunicación. Entonces, haces un programa, sale al aire y luego en la recepción investigas de qué manera la gente lo percibió, qué fue lo que aprendió con eso, qué fue lo que hizo. Y dices, bueno, todo esto logramos, esto fue lo que salió. ¿Y era lo que querías? Bueno, no sé. Yo les di información de muchas cosas. Pero un buen tema. Sí, pero ¿para qué? Claro. ¿No? O sea, ¿para qué? Y en ese sentido, esa configuración de intenciones comunicativas, en el momento que se tiene clara, es realmente lo que te permite a ti luego comparar con lo que realmente las audiencias pueden hacer con lo que les estamos diciendo. Mira, a veces muchas veces empata y a veces no. Ahí está esa complejidad de lo que de algún modo me hacías referencia. Yo lo que intenté con todo este background de la filosofía analítica, particularmente con la pragmática, es que la complejidad pasa por darnos cuenta del uso que hacemos del lenguaje en la comunicación. En medios te ejemplifiqué, pero lo hacemos en la vida cotidiana, en familia, en casa, en nuestras escuelas, en nuestros centros de trabajo, etc. Y muchas veces adolecemos precisamente de detenernos a pensar en el para qué y cómo estamos haciendo uso del lenguaje para que eso haga un cambio y cree otra cosa. ¡Buah! Todo lo que acabas de decir, podríamos sacar 27 programas, pero a ver... Ahí estaré atenta a que me inviten a otro. Sin duda. A ver, hubo muchas ideas. Tuve, mientras platicabas, yo iba como sacando fotos de los diferentes temas, pero, sí. A ver, antes de terminar el bloque, ¿puede existir un plano comunicativo, coloquial entre la sociedad, por ejemplo, dentro de familia o aquí en la universidad, en donde esta escala de la que hablabas, los actos del habla, pues no necesariamente tienes que recorrer todos o siempre tienes que estar buscando llegar al cuarto, ¿no? A la parte declarativa, sino hay, me imagino, un lugar en donde la conversación es simplemente por convivir, como dicen los chavos, ¿no? Ya estás, eso se vale. Se vale. El tema es que los actos de habla no, digamos, imponen un rigor
en cuanto a la manera de estar dialogando con las personas. Y qué bueno que lo has mencionado así para aclararlo a la audiencia, que ciertamente estamos todo el tiempo usando actos de habla asertivos o constatativos, estos que describen cosas, pero muchas veces estamos también utilizando el resto y no se refiere a un rigor. O sea, cuando estamos en familia y nos piden apoyo para realizar una determinada actividad doméstica, pues nos lo dicen claramente. No sé, una madre le dice a su hija o a su hijo... O sea, haz tu cama. Sí. Haz tu cama. Y a lo mejor entonces alguien podría decir, si ella empieza a decirles un cuarto ordenado y una cama hecha todos los días, muy bueno, y hace que la casa se vea muy bonita. Va a perder al receptor en un minuto. Todo eso son actos de habla asertivos, constatativos. Pero ¿de qué manera cambia en el momento en el que te dicen, haz la cama? Ahí tú no estás suponiendo que a tu mamá le gustaría que hicieras la cama. O sea, claro, te han dicho que hagas la cama y tu mamá espera que hagas la cama. Ahí es donde el lenguaje se hace acción. Exactamente. Okay. Pero además, el hecho de que usemos el lenguaje en esas distintas vertientes y llevándolo a un terreno macro ya social, implica que pensemos en que todo el tiempo estamos trayendo a colación una deontología. ¿Qué quiere decir esto? Poderes deónticos, que son responsabilidades, deberes, derechos, también permisos, atribuciones. Y ese es el pegamento que nos reúne como sociedad al final de cuentas, Yosu. En la medida en la que declaramos cosas, somos capaces de estar trayendo, por supuesto, a la existencia una deontología social que no es más que algo que nos coordina y es lo que esperamos de otras personas, o sea, eso que es esperable para poder entonces convivir, como lo decías. O sea, estamos en un espacio de convivencia súper coloquial, pero cada quien sabe lo que se espera de ese espacio de convivencia. Y tiene que ver con el uso del lenguaje que lo hacemos, que marca, por supuesto, una manera de comportarnos lingüísticamente, ¿no? En un salón de clases, en el patio de la universidad, en el Zócalo, o, bueno, en fin, en diversos espacios. En los que... marca límites y marca acciones. Y no había oído yo la palabra deontología. Entiendo esto que nos acabas de decir. O sea, en el mundo, digamos, coloquial, hay un paseo, por así decirlo, en todos los actos de habla y etcétera, pues porque así es. O sea, es la forma en que ordenamos al mundo y entendemos el orden y pedimos que haya ese orden, sea o no sea correcto o no. Vamos a los medios de comunicación, que ahí sí comparto contigo, lo comentaste, ¿no? Muchas veces los medios nada más están en esta parte asertiva, constatativa, y están informando, pero no llegan a construir a lo mejor abajo, o construyen de una forma manipulativa, que lo dijiste también hace rato, ¿no? El lenguaje como pues la joya de la corona de la manipulación. En este estudio que estás haciendo respecto a los medios, ¿qué está pasando hoy con los medios? Porque es que es muy complejo también, pues es comunicación, pero todo el tema de las fake news y todo el tema de la desinformación, malinformación, de fondito hay un acto de habla abajo, declarativo o directivo, pero en un sentido no de ordenar el caos, sino de desordenarlo, ¿no? Desde tu estudio, ¿cómo ves esto? Mira, aquí lo primero que quiero despejar es algo que podría estar digamos, de manera implícita, pero me gustaría aclararlo, porque el uso del lenguaje en un nivel declarativo, como decías, que la filosofía analítica se refiere a declaraciones, habla de que efectivamente el poder que tiene ese lenguaje, y por eso en mi libro, que salió el año pasado, el título que elegí fue El poder del lenguaje en la televisión pública, porque es, digamos, en los medios en los que me he metido a investigar, porque soy parte de un grupo de investigación en la Asociación Mexicana de Investigadoras de la Comunicación sobre este tema en particular, y bueno, estoy en esta línea en el momento, lo cual no quiere decir que no pueda ser entendido como generalizable a. O sea, sí hay un poder del lenguaje para los medios de comunicación, como lo hay para la comunicación coloquial a la que te referías, cotidiana, esta que llevamos a cabo. Cuando empleamos el lenguaje en un nivel de declaraciones, quiere decir
que mediante una oración, un acto de habla, porque un acto de habla no es más que una oración con sentido completo, es eso, para que tampoco estemos pensando que hablamos de algo muy, sí, muy elevado. Y eso es una manera de categorizar, ¿no? Exacto. Sí, así es. Y es como, digamos, en la academia nos obligan a... No, está bien, porque es el espacio para poder si analizar. No es ahí, no es en ningún lado. Exactamente, con las categorías propias para esto. Pero cuando emitimos oraciones con un sentido completo, o sea, actos de habla en las distintas clasificaciones, en algún momento seríamos capaces, si somos conscientes de eso, por eso hay que saber cuál es esta función que cumple el lenguaje, somos capaces de traer a la existencia hechos sociales institucionales, crear realidad social. Y esto es lo que digo que estaba implícito y que quisiera aclararlo. En comunicación a veces se complejiza mucho la manera de estudiar, de investigar los fenómenos alrededor de la comunicación por un relativismo en el que caemos muy comúnmente, que tiene que ver con es que todo es un constructo social. Ajá. Que está muy de modísima. Hace mucho tiempo. Sí. De alguna manera se lo debemos a Berger y Luckmann, que decían que efectivamente había una construcción social de la realidad. Y entonces, por supuesto que la comunicación siempre se ha visto como protagónica dentro de esa construcción social de la realidad, lo cual no debería verse así siempre. Esto hay que poner ojo. No todo es un constructo social, Yosu. Y quienes nos están escuchando deben reflexionarlo inmediatamente. O sea, que exista el sol y que llueva no depende social de nuestras representaciones sociales humanas. Claro. Para existir, ojo. O sea, eso quiere decir desde el punto de vista ontológico. Sí, sí. La ontología, lo que es. O sea, para existir no depende de nosotros el sol ni la lluvia. Ah, claro. Le hemos denominado sol, le hemos denominado lluvia. Hemos estudiado el ciclo del agua y lo hemos intentado aplicar a la agricultura, en fin, a otros procesos. O damos el parte del tiempo comúnmente, ¿no? En función de esos estudios. Quiere decir que hay hechos básicos o brutos, así se le llama, que no existen, o sea, no existen en dependencia de nosotros, pero que sí le hemos impreso el sello del lenguaje para conocerlo. Sí. Y eso, por supuesto, nos hace ser capaces de manipular en algún sentido esos hechos básicos o brutos. Pero, de nuevo, no son un constructo social y no dependen para existir de nuestras representaciones sociales humanas. De acuerdísimo. Sin embargo, hay otros hechos, que son los hechos sociales institucionales, que sí traemos todo el tiempo a nuestra realidad social gracias al lenguaje. El dinero es un hecho social institucional. Ajá. Por supuesto. La propiedad privada, de hecho, también es un hecho social institucional. Sí. La familia es un hecho social institucional. Las universidades son hechos sociales institucionales. Los gobiernos son hechos sociales institucionales. Y se han traído a la existencia gracias a que mediante el lenguaje declaramos que algo es el caso, representándolo como tal. Mediante una regla constitutiva, que es una oración con sentido completo, somos capaces de decir, este lugar funciona, cuenta como la Universidad Anáhuac en México. Solo fue necesario eso para que esto sea la Universidad Anáhuac. O sea, se traen a la existencia sociales e institucionales gracias a la emisión de actos de habla de declaración. Bueno, ese es el poder que tiene el lenguaje de crear realidad social. Imagínate el uso de ese tipo de actos de habla en los medios de comunicación. Es una locura. Claro, o sea... ¿Y quién realmente sabe que lo tiene? ¿No? Un señor Gimmels. Ajá. Por ejemplo. Sí. En el Tercer Reich. Ajá, exactamente. Entonces, en ese sentido, sí, en aquel momento, pues la radio, ¿no? Como el medio por excelencia propagandístico. Y hoy esto, bueno, ya ha pasado por una historia de los medios de comunicación que sitúa quizás hoy como la joya de la corona, que hace un rato te referías a eso como el lenguaje, pero al lenguaje a través de estas plataformas digitales y las redes sociales. Y entonces tú te referías un poco a este contexto, y hacia ahí voy a dirigir un poco esto que venía diciendo, porque hoy parece que, no sé por qué, pero sí sé por qué, nuestra época ha recibido el nombre de posverdad. Ajá. Cuando en realidad no hay mucho de nuevo en que se usen este tipo de bulos para manipular a las personas con una buena o mala retórica, que solamente se distingue porque
capto cuáles son las emociones donde tengo que dirigir mi flecha a esa diana emotiva para poder manipular a las personas o para asegurar que el mensaje sea recibido correctamente. Entonces solamente se diferencia por eso. Y en realidad lo que hoy quizás deberíamos preguntarnos es ¿cuál es el concepto de verdad que estaríamos pensando cuando nos referimos a la posverdad? Porque hablar de posverdad pareciera que es que la verdad trascendió, o sea que ya fue. O sea, ha trascendido la verdad, o sea, no le importa a nadie y hay que decir que sí, que hay muchas personas que sí queremos, necesitamos y exigimos la verdad. Claro. Y claro, aquí cuando buscamos el concepto en la Real Academia de la Lengua Española de posverdad, pues nos damos cuenta que está dirigido más bien a esta idea de la verdad desde una caracterización aristotélica que tiene que ver con la correspondencia entre el entendimiento y la cosa, ¿no? Lo que yo entiendo por determinada cosa. Pero en ese concepto de posverdad de la RAE, que se nos dice que se tergiversa deliberadamente una realidad para entonces nos hace pensar en una paradoja o en que ese concepto en realidad es contradictorio, el de posverdad. Porque ¿qué es lo contrario a la verdad? El error. Un error que puede ser subsanado siempre y cuando seas consciente del mismo. Entonces, ¿es la verdad lo que se está afectando hoy día a través de los medios de comunicación? Porque pareciera que si el concepto dice que se tergiversa de manera deliberada la realidad, quiere decir que quien lo dice es consciente de cuál es la verdad. Pero no quieres decirla. Ajá. Entonces, es contradictorio ese concepto. Entonces, pareciera que en realidad lo que se está afectando no es esa verdad, sino en realidad la veracidad. Porque lo contrario de la veracidad sí es la mentira. Entonces, es muy diferente el que tú puedas cometer un error a la hora de estar informando, de ofrecer algunos datos y en dado momento asumir espérame, me equivoqué. No, o sea, no era así. Estos no son los hechos realmente, ¿no? Como debía haberlos informado. Y otra cosa es que tú, a priori, o sea, de manera voluntariosa, sepas que esto es lo que ocurre, pero lo tergiverses para poder estar manipulando a alguien en otro sentido. Y en un sentido que es fundamentalmente el de las emociones. Que claro, se justifica porque eso, a partir de la organización de nuestro cerebro, eso se instaló antes y por eso está más cerca de la motivación que la corteza prefrontal que se instaló mucho después. Y eso es a lo que aluden hoy los medios de comunicación y estas plataformas digitales y redes sociales, a la emotividad. Exacto, de acuerdo. Que no quiere decir que tenga que estar separado de la razón, ¿no? De la racionalidad. Pero lo dijiste ahorita, son timings diferentes. Entra primero la emoción siempre y luego ya lo filtras con la corteza prefrontal, pero hay veces que no llegas a ese filtro. No, sobre todo porque cuando entonces articulas un mensaje a partir, ahí sí muy cuidadosamente, del tipo de actos de habla, que casi siempre cuando se habla de estos terrenos de la posverdad, estamos hablando de que desde los medios de comunicación buscas tergiversar esa realidad. ¿Por qué? Por réditos políticos. Claro, económicos. Reputacionales, sociales, económicos y de cualquier otro tipo. Claro. Entonces hay una intención comunicativa muy clara, un para qué dices lo que dices. Sí. Y lo tergiversas. Y claro, apelando a las emociones, porque si algo pondera o destaca este uso de los medios hoy digitales, es una comunicación más bien en el orden de lo afectivo y no tanto una comunicación racional. Y aparte trae un mecanismo que son los algoritmos que te van metiendo en la cámara de eco. También, entonces, así es. Resulta que todo tu contexto comunicativo, no todo, pero el 80% de tu contexto comunicativo está apuntando nada más para un lado intencionalmente. Así es, así es, así es. Y entonces, nada de que al azar estoy diciendo algo a través de los medios para ver qué puedo hacer. Ahí sí hay intenciones comunicativas. ¿Dónde falla el tema de la intención comunicativa? A mi modo de ver, en muchos casos. A mi modo de ver, falla, por ejemplo, en la comunicación pública de la ciencia. Porque hay una confusión entre la divulgación y la comunicación de la ciencia. Cuando se habla de divulgación, y aquí tendríamos que referir a León Olivé, un profesor pues, que ya no está con nosotros, o sea, que falleció de la UNAM, que apuntaba a que está muy bien dar contenido científico, o sea, que es a través de actos de habla asertivos o constatativos, de lo que ocurre en cápsulas súper digeribles para las personas. Pero eso no puede ser la comunicación de la ciencia nada más. Tienes que trascender de eso para decirle a la gente cómo puede usar
la ciencia para resolver sus propios problemas en su día a día. Eso es comunicación de la ciencia, lo cual hace que podamos reforzar lo que te venía diciendo de la acción, de invitar a la acción, o por lo menos decir de qué manera se pueden hacer cosas a partir de lo que decimos. A ver, hijo, y qué temota acabas de poner en la mesa. Nos va a faltar otro programa. Sí, porque evidentemente dices, y lo comparto, no lo había pensado así, pero dices, la comunicación de la ciencia tiene que ser asertiva y constativa porque está diciendo esto es lo que hay como resultado de un proyecto de investigación. Uh-huh. Pero tiene que haber una directriz y una generación de compromisos para que entonces la gente le llegue ese tema científico, ¿no? Que pudieran a veces estar muy lejos de sus realidades, uh-huh, pero que en cierta forma los puede tocar. Uh-huh, uh-huh. Así es. Y entonces estás aludiendo a la corteza frontal para que la utilicen y entonces de repente entiendan que quizás están siendo manipulados por otros lados. Eso puede ocurrir, por supuesto. Es como uno de los efectos. Va, sí. Y te interrumpí, me gusta mucho. Comunicación de la ciencia que tenga este efecto, que trascienda la asertividad. Sí, que trascienda el hecho de estar diciendo qué ha pasado, qué se ha descubierto en la ciencia, lo cual está bien. No estamos diciendo que hay que dejar de informar a la gente, al contrario. Claro, o sea, más. La comunicación parte de la representación como su primer nivel. Y ahí se puede quedar, uh-huh, en la representación de las cosas. De acuerdo. Lo que estamos diciendo es cuál es la diferencia, y estamos aquí destacando cuál es el poder que tiene el lenguaje, que muchas veces no nos preguntamos por sus, digamos, fundamentos ontológicos, por lo que es y que tratamos de describir en bloques anteriores, para saber que podemos hacer muchas cosas con lo que decimos, uh-huh, y por lo tanto con lo que comunicamos. Entonces no solo podemos hacer delante de un micrófono como estamos en este momento, sino también permitir que las personas hagan cosas, uh-huh, con lo que decimos. Y eso implica el usar cuidadosamente el lenguaje para resaltar, o sea, hacer valer su dimensión pragmática, que está, por supuesto, asociada a la manera en la que elegimos un vocabulario apropiado, que, por supuesto, la retórica no sea tan abstracto, elevado todo lo que decimos, y que sí, que los conceptos científicos se puedan decir, pero que se explique qué quiere decir, porque lo que no se vale tampoco es hacer tontas a las audiencias. Claro. Eso tampoco se vale. Sí. A veces pensar en que el programa, el contenido sea clasificación así como para todo público, tienes que pensar que las personas no sean capaces de. Son capaces de siempre y cuando uses el lenguaje adecuado para, al mismo tiempo que informes, eduques, uh-huh, para que aprendan. Claro. Existe algo como esta palabra de deontología, por ejemplo, uh-huh, tan sencillo como que estamos rodeados de. Existe una Constitución de la República, existe una ley federal, bueno, una ley en materia, porque es la nueva, una ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, pero existen códigos de ética en todas las instituciones, uh-huh, y todo eso es deontología, o sea, el conjunto de esos poderes deónticos que nos hacen comportarnos de determinada manera, desde los deberes, desde los derechos, desde los permisos, atribuciones, responsabilidades, ¿no? Entonces, ¿por qué creemos que no se puede decir una palabra deontología en un medio de comunicación porque pareciera que la gente no va a entender? No. Tienes que decirle, claro, para que entiendan, por supuesto, ¿no? Claro. Entonces, el asunto se trata de pensar en las personas como capaces también de deliberar, uh-huh, a partir de los contenidos que ofrecemos en los medios y, por supuesto, claro, siempre pensando en un para qué que sea beneficioso para quien emite y también para quien recibe. Claro, y un poco para ir concluyendo, o sea, tratando, le voy a hacer un aterrizaje así, a tocar piso. Adelante. Pero el lenguaje, entre más amplio, más mundo tenemos. O sea, y esto es algo que hoy es muy delicado, ¿no? El acortamiento del lenguaje que tenemos hoy en los jóvenes. También yo les digo, no, es que amplíen su lenguaje, porque ampliar su lenguaje es ampliar el mundo. Y aquí acabamos de tener un ejemplo. O sea, tú pusiste una palabra, yo estoy estudiando el doctorado, entonces me estás volando la cabeza porque, yo quiero de esto en mi proyecto de investigación. Eso está muy bien. Entonces ahora yo me voy a meter a investigar si la deontología tiene que ver con mi objeto de estudio, ¿no? Para meterlo en la dimensión de mi marco teórico. Mira qué bien. Pero ya aprendí deontología y me abres un mundote. No, obviamente estamos hablando de proyectos de investigación de doctorado,
Pero sí, efectivamente, si en la ciencia, cuando comunicamos ciencia, utilizamos el lenguaje para abrir estas oportunidades de que la gente amplíe su vocabulario, es decir, amplíe su lenguaje, es decir, amplíe su visión de mundo. Lo podemos hacer, claro que sí. Y es una responsabilidad del comunicólogo. También. Evidentemente es una responsabilidad. Una responsabilidad que tenemos que verla en ese sentido que lo acabas de decir y no viceversa. ¿Por qué? Porque hay una frase que es muy conocida de Ludwig Wittgenstein, que es, digamos, el pionero de esta filosofía analítica del lenguaje, ese giro lingüístico que se dio en filosofía. Sí. Y hay una frase de él que luego se saca de contexto muchas veces y es la de los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. Ajá. Pero nunca se contextualiza, o vamos a decirlo así, pocas veces se contextualiza que esa frase Wittgenstein la dijo en un primer momento de su obra. En su primera etapa. Cuando se le dice, de hecho, al primer Wittgenstein, el del Tractatus Lógico-Filosóficos, cuando se refería a que el lenguaje era un asunto casi pictográfico, o sea, que funcionaba representacionalmente, ¿no? Y luego, en investigaciones filosóficas, ya hablamos de un segundo Wittgenstein más, pues mucho más consciente de que el lenguaje no es solo eso. Porque te digo, en esa manera en la que lo posicionas me parece buenísimo y creo que pues nos está responsabilizando efectivamente como comunicadores y comunicadoras dentro y fuera de los medios a pensar en eso y en a comprometernos con lo que podemos decir y educar a las audiencias desde el uso del lenguaje, pero no se puede ver además como el hecho de que lo que no se nombra no existe, porque tampoco es así. De lo contrario, estaríamos yendo en contra de la ontología de lo social que hace un rato te platicaba. Hay cosas que existen independientemente de nuestras representaciones sociales humanas y que quizás todavía lo que pasa es que no hemos accedido a ellas a través del lenguaje. Ajá. Entonces, ¿cuántas cosas en el universo, en fin, todavía están por descubrir que no tienen una denominación, ¿no? Que no hemos accedido a través del lenguaje. Y nos pasa como personas. También, digamos, en la poesía es un intento de juntar o de construir un lenguaje para decir cosas en donde las palabras no son suficientes, ¿no? Ese ejercicio del poeta de tratar de describir lo que siente, dice, es que no me alcanzan las palabras, entonces, pero ¿cómo las puedo organizar de tal manera que por lo menos transmitan un poquitín de lo que veo, de lo que siento? Entonces, claro, hay cosas que no conocemos, pero también hay sentimientos que sabemos que el lenguaje no nos es suficiente para expresarlo. Otra cosa, cuando fallece alguien, ¿a quién le alcanza el lenguaje para decir estoy contigo, te acompaño? No es suficiente. Sí. Y ahí es este territorio que tú estabas comentándonos hace un momento, donde el lenguaje no lo es todo. Nos ayuda muchísimo y ahí está, y es nuestra forma de interpretar el mundo, pero no lo es todo tampoco. Por eso no todo es un constructo social. Exactamente. Oye, qué buena conversación. De verdad, estoy fascinado, Onevis. Y siempre hay una pregunta que hacemos aquí. ¿Cuáles son los mejores tacos de la Ciudad de México? Uy, bueno, a mí me encantan los tacos de carnitas. O sea, a mí me gusta mucho. ¿Alguna en especial o donde sea? Pues mira, por ahí por Chapultepec, en el kiosquito, así se le conoce. Sí. A mí me encantan ahí los tacos de carnitas y las gorditas también me encantan. Son buenísimas. Súper. Pues muchas gracias. Esto es Comunicación 5.0. Gracias por escucharnos. Gracias por estar aquí. Comunicación 5.0 es para todos. Nos vemos en nuestra siguiente emisión.